Lilith. ¿Quién es ella? Ahora, vemos para muchos de nosotros en el Ministerio de la Liberación un demonio llamado Lilith, pero recientemente en nuestra cultura empezamos a ver, por ejemplo, este Hazbin Hotel, esta serie de Amazon Prime, que la menciona siendo la esposa de Lucifer y tienen un hijo llamado Charlie, quien es bisexual. O vemos también, por ejemplo, la serie de Diablo, que es la franquicia de un videojuego donde retratan a Lilith como un demonio y es un personaje con mucho impacto en la comunidad del juego y en su historia. En 1968, Lilith fue un personaje en el film homónimo donde era retratada como una mujer misteriosa y seductora en una institución mental que manipulaba a hombres a su alrededor. En True Blood, Lilith es mencionada como el primer vampiro y una figura central en la cultura de los vampiros en esta serie popular. En la serie popular Supernatural, Lilith es llamada el primer demonio creada por Lucifer. Pero ¿dónde comenzó esta criatura? ¿Cuál es su comienzo? ¿Dónde empezó? ¿Es un demonio? ¿Es solamente un símbolo de algo? Ahora, la primera aparición de Lilith está relacionada con la figura sumeria de Lilitu y está relacionada con demonios de las religiones de la Mesopotamia alrededor de 3000 años antes de Cristo. Esta criatura de Lilith fue asociada a la noche para las religiones de Mesopotamia. Y Lilitu y sus entidades similares estaban fuertemente asociadas a la oscuridad y también eran malignas en naturaleza. Estos eran espíritus o entidades considerados malignos. Y no solo por sus intenciones, sino por sus acciones. Se creía que traían daño a los humanos, especialmente en las situaciones más vulnerables. Por ejemplo, hiriendo a mujeres embarazadas y a los infantes. Esto es en la cultura mesopotámica y en su vista de Lilith. Una de las creencias específicas sobre Lilith y demonios relacionados era su tendencia a lastimar mujeres embarazadas y a sus infantes, que podía causar complicaciones durante el nacimiento de los niños, mortalidad infantil y otros problemas relacionados con la infancia. Ahora, algunas personas creen que estas creencias de Lilith sobre la alta cantidad de mortalidad infantil y los peligros asociados a ella en el mundo antiguo, debes comprender que ese mundo era muy espiritual, así como también lo es el nuestro, pero muchas veces estos demonios que ellos veneraban o a los que temían eran de hecho espíritus reales, malignos, y eran realmente principalidades en algunos casos. Otro aspecto que creían sobre Lilith en la Mesopotamia eran sus atributos sexuales y seductivos. En algunos textos e interpretaciones, Lilith y espíritus similares a Lilith estaban asociados a la seducción, a la sexualidad, y algunas veces eran representados como seduciendo o llevando hombres hasta consecuencias destructivas. Y también Lilith estaba conectada a otras figuras demoníacas. Lilith y el grupo de demonios relacionados a ella también eran considerados parte de un grupo más grande de entidades malignas en la Mesopotamia. Ahora, veamos a Lilith en el folclore judío. En el Talmud babilonio, que es un texto central en el judaísmo y que fue compilado entre el tercer y sexto siglo después de Cristo en Babilonia, que es en el actual Irak, menciona a Lilith como un demonio de la noche. Lilith es identificada como un espíritu de la noche asociado con los peligros que acechan en la oscuridad, lo cual es consistente con la versión anterior de la Mesopotamia sobre los mitos sobre esta entidad maligna. Ella también está asociada con la muerte infantil súbita y también la muerte de niños. Repite básicamente los mismos mitos mesopotamios. Uno de los textos sugiere que Lilith puede ser responsable por la muerte súbita de los infantes, y hay creencias que más tarde mencionan que ella roba hijos recién nacidos de las mujeres embarazadas. También se menciona en el Talmud babilonio objetos para protegerse y hechizos para protegerse de Lilith. De vuelta, esto son literaturas judías rabínicas donde se utilizan estos objetos para tratar de frenar estos ataques de Lilith. Porque esta práctica refleja la más amplia tradición de
Oriente de utilizar objetos para protegerse de espíritus malignos. En Babilonia, en el Talmud, también se dice que Lilith escapó de Adán. No se menciona la historia exactamente como la vemos más adelante, pero hay referencias a un primer Adán y una primera Eva, y esta primera Eva que dejó a Adán se dice que puede haber sido Lilith. Esta conexión no está explícita en el Talmud en sí mismo. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de que Lilith era la primera esposa de Adán? Realmente viene de la literatura judía y del alfabeto de Ben Mebal, un texto hebreo que está atribuido a un escriba judío de Jerusalén, tradicionalmente identificado como el autor de la sabiduría del Siraj, que es un texto entre los siglos 8 y 10. Ahora, en este texto de Ben Sira, Lilith es de hecho representada como la primera mujer de Adán, creada de la misma tierra como Adán. Ella abandona a Adán porque ella no quiere someterse a él y fue demonizada por su rebelión. Frecuentemente es asociada a la noche y es vista como la figura que realmente amenaza a las mujeres embarazadas y a las infancias. Me hace acordar a la comedia musical nueva de Amazon, que hicieron muy similar a este texto de Ben Sira, donde ella era como la primera esposa de Adán y lo dejó porque se rebeló y no quiso ser controlada por él, y luego se casó a un Lucifer, excepto que Ben Sira no va a tanto como mencionar que sea la esposa de Lucifer. Ahora, para profundizar con las escrituras judías, en el Zohar, que es un texto fundacional del misticismo judío escrito en el siglo XIII, se referencia a Lilith. Ahora, las referencias a Lilith en el Zohar son a Lilith como una figura demoníaca conectada con Samael. Samael es este arcángel asociado con la muerte y la destrucción. A diferencia de Samuel, Samael. Lilith, de acuerdo al Zohar, tiene este rol de estar en la lucha cósmica entre el bien y el mal, y generalmente se la determina como parte del mal para vencer a la pureza en el universo. Otra de las cosas que sigue a esto, tanto en la Mesopotamia como en el judaísmo, es que es un signo de la rebelión. En el Zohar también se la representa como una tentadora que quiere alejar a la gente de lo correcto a través de la tentación sexual y otras formas de pecado. El Zohar y otros textos discuten maneras en las que uno puede protegerse de Lilith y de su influencia maligna. Entonces vemos que en nuestra cultura ella es un símbolo ya mismo, y también está presentada como un demonio a través de películas y a través de la televisión. En la Mesopotamia, ella era vista como un espíritu maligno que atacaba a los más vulnerables. En el folclore judío, es vista también similarmente a lo que estuvimos viendo en Mesopotamia, y también es parecido a lo que Amazon está presentando de lo que ella era, como la esposa de Adán, y que es un demonio de la noche lleno de rebelión. Ahora, cuando vamos a la literatura germánica, Lilith, en la literatura germánica, de hecho, en el libro de Fausto de Johann Wolfgang Goethe, una de las obras más importantes de la literatura germánica, Lilith es mencionada brevemente en una parte hay una escena nocturna. Fausto se encuentra con una persona que lo advierte de Lilith, describiéndola como la primera esposa de Adán. Entonces ves cómo están citando la mitología judía sobre Lilith siendo la primera esposa de Adán, y eso está reapareciendo en una de las obras más famosas de la literatura germánica. Ella es representada en ese libro como una figura seductora con pelo peligroso que hechiza a los hombres, y este autor hace referencia a su historia como alguien que pone en peligro a los niños, nuevamente con raíces comunes con las tradiciones de la Mesopotamia y el judaísmo. Ahora, cuando se trata de la lectura inglesa, Lilith, por George MacDonald, es una novela de fantasía publicada en 1895 y es uno de los usos más directos de Lilith en la literatura inglesa. Y en este libro, Lilith es representada como un personaje complejo, con tanto bien y también aspectos positivos. La novela explora el tema de la redención, la muerte y el renacimiento, y Lilith tiene un rol central en este viaje espiritual. En The Wasteland de T.S. Eliot menciona a Lilith en una línea que la referencia en base a su largo pelo y poderes seductores. Y el poema es denso, lleno de menciones a los mitos, religiones y literaturas, y la mención a Lilith contribuye a su exploración
de búsqueda de sentido, lo que sea que eso signifique. Ahora, cuando se trata de brujería, es interesante que Lilith, de hecho, generalmente es mencionado como un símbolo del poder femenino, independencia y reclamar el poder personal y su sexualidad. Su historia de dejar a Adán por causa del rechazo de ser sumisa es vista por muchos como un acto de desafío contra las estructuras y las formas vistas en la sociedad y los cristianos. Ella es vista como un símbolo del empoderamiento y es celebrada como la figura de fuerza en brujería y hechicería. Es vista como esta persona que genera resistencia ante la opresión. También es mencionada como una diosa de la sexualidad. Lilith, su asociación con la sexualidad, particularmente en su libertad y su abrazo por su naturaleza sexual, la convierte en una figura de la liberación sexual y del poder. Generalmente es invocada o honrada en rituales y prácticas que buscan reclamar y santificar la sexualidad femenina o sanar de la represión sexual o vergüenza. Ella también es vista en brujería como una diosa oscura. En algunas tradiciones, como por ejemplo en Wicca o en el paganismo, Lilith es considerada la diosa oscura, representando los aspectos de la vida y espiritualidad que generalmente son ocultados o temidos, tales como la muerte y la sombra en sí misma. Trabajar con Lilith en este contexto involucra confrontar el miedo y aspectos más oscuros de la personalidad como un camino para el crecimiento y la iluminación, y así es como la brujería la representa. Por supuesto que Lilith está conectada con la naturaleza y la mágica como muchas deidades y figuras espirituales en el paganismo, y Lilith está asociada con el mundo natural, con sus ciclos, así como la magia y la brujería. Ella a veces es invocada en hechizos y en rituales que tratan de la transformación, protección, buscar conocimiento y verdad. Pero de hecho, ella es un ícono feminista en el contexto de la espiritualidad moderna. Lilith ha sido abrazada por muchos como una feminista, como un ícono feminista, representando la lucha contra las restricciones de los roles de género actuales y la celebración de la agencia y el poder femenino. Su historia es vista como una alegoría por la opresión histórica contra las mujeres y su reclamo de poder. Ahora, para resumir todo eso, mucha gente la vio como un espíritu y un símbolo. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esto? ¿Cómo los cristianos deberían ver esto? Y la razón por la que presento esto es porque tú verás más y más de esto en juegos, películas, shows de TV y en la cultura popular en general. Por varias razones. Análisis bíblico de la historia de Lilith. En Isaías 34:14 se menciona al demonio Lilith como parte de la escena del juicio por sobre Edom. En la traducción de The Word de los comentarios bíblicos se traduce estos versículos como: espinas crecían sobre su fortaleza, ortigas y zarzas dentro de ella. Esta se convirtió en una guarida para chacales y avestruces. Los demonios se encontraban con fantasmas y una cabra salvaje llamada a su compañía. Lilith también vivía ahí y descansaba ahí. Entonces la Biblia sí menciona a ella como un demonio, como una criatura, una entidad a la que me referiré en un momento. Lo segundo, cuando se trata de la Biblia es muy clara. Lilith no es la primera esposa de Adán. Eva es la primera esposa de Adán. Entonces, este folclore y estos mitos que están circulando, inclusive en la literatura judía, no son verdad. De hecho, Pablo instruye a Tito a reprender a los cretanos sobre el tema de las fábulas judías y dice, de hecho, repréndelos fuertemente para que puedan ser fuertes en la fe, no dándole lugar a las fábulas judías y los mandamientos de hombres que los alejan de la verdad. En Tito 1, 13 a 14. Entonces, todo esto que les estoy mencionando, lo que los mesopotamios pensaban, lo que la gente judía empezó a circular como fábulas sobre Lilith, Pablo es muy directo y le dice, no le den lugar a estas fábulas sobre ella, siendo la esposa de Adán
o otras fábulas que la gente le gusta hablar. Ahora, yo sí creo que Lilith en nuestra cultura se ha convertido en el ícono del feminismo radical que quitar la estructura de autoridad de Dios en la familia, desmantelar los sistemas patriarcales en todas las formas de vida. Y la Biblia es clara en Efesios 5, 22 y 24, y en el 1 Timoteo 2, 11 a 14, Dios establece el orden en la casa y en la iglesia, con los hombres siendo la cabeza en sus casas, y Dios pone la responsabilidad de los hombres en el área del gobierno de la iglesia. Lilith, siendo un ícono de esta cara radical del feminismo, busca destruir los géneros de roles tradicionales. En el 1 Corintios 14, 34 y 35 se habla de distinguir los roles de género en la iglesia, y en Tito 2, 3 a 5 se habla de distinguir estos roles en la familia. Este feminismo radical busca convertir el matrimonio en una opresión a las mujeres, donde en realidad en el Génesis 2:24, Mateo 19:4-6, ve una bendición en el matrimonio para hombres y mujeres. Y también busca desmantelar restricciones alrededor de la sexualidad, donde en Hebreos 13:4, 1 Corintios 6, 18 a 20 se habla de la pureza y la modestia en la sexualidad. Entonces sí veo a Lilith en nuestra generación ahora siendo asociada a un ícono del feminismo radical, pero hay otra cara en la que ella se la ha asociado, y esa es la rebelión contra la autoridad. Representa la rebelión contra la autoridad. La rebelión no es una virtud de acuerdo a la Biblia. En 1 Samuel 15, 23 se menciona que la rebelión es un pecado, y no por algo esta Lilith se representa de este modo como una rebelde, también conectada con la brujería y la hechicería, porque eso también se junta. La rebelión es tan pecado como la brujería. Y yo creo que Lilith es más que simplemente un símbolo en nuestra cultura, es también un espíritu, porque detrás de estas ideas que ya mencioné, de derrocar a Dios, de derrocar a la verdad, de recordar la estructura que Dios creó, no es más que obra del diablo, demonios y el príncipe de la oscuridad. El hecho de que Isaías 34:14 se refiere a ella como una criatura de la noche en hebreo, y a este nombre, Lilith, alguna gente lo ve como el nombre de un demonio de la noche femenino, también referido como un espíritu o un esposo espiritual. Es cuando un demonio te trata como un esposo por consentimiento o no, y el nombre para eso es sucubus. Para meterse debajo, toma la forma de una mujer que tiene sexo con hombres, o incubus en latín, una pesadilla inducida por un demonio donde un hombre fuerza a tener sexo con una mujer. Ahora, para que todos los que piensan que esto es mucho desarrollo para un ministerio de la liberación, bueno, esperen, porque así como Moloch y Baal son nombres de dioses antiguos que luego aparecen en liberación muchas veces, no veo por qué el diablo no podría tomar ese nombre como una nueva oportunidad para aparecer, atormentar y acosar a la gente. Muchos de los dioses e ídolos que la gente venera y a la que le entregan sacrificios son utilizados para representar demonios. Y los demonios, esas religiones pasaron adelante, pero los demonios se mantuvieron. Y vemos que los demonios toman el nombre particular de una deidad de ciertas naciones que veneraban en el pasado, o toman el nombre de tareas particulares en la vida, por ejemplo, el espíritu de la enfermedad, o el espíritu del miedo, o el espíritu de la pesadumbre. Entonces significa que son tareas particulares que ellos completan de acuerdo a su nombre. Hay muchas tareas que los demonios completan y ni siquiera vemos los nombres de ellas en la Biblia, pero el hecho de que los demonios tienen nombres y son malignos y quieren herir a la gente, eso sí está en la Biblia, y lo vemos a través de la Escritura. Ahora, el Dr. Bob Larson ve a Lilith como un prototipo de todo lo demónico en el universo femenino, y también implora que Jezabel es una forma de Lilith. Yo realmente creo en esto, y he visto de primera mano durante la liberación a Lilith como un espíritu que no es limpio. Es mucho más que un símbolo, es un demonio, y parece perseguir a la gente, específicamente en los sueños de la noche y a veces en visiones del día. Puede parecerse a los hombres en formas de mujer y a mujeres en la forma de hombres. Lilith
parece atacar a la gente en el mundo sexual, reproductivo. Y también parece atacar a los niños y a las personas que están gestando. Ahora, para todos los que piensan que esto es un poco inverosímil, San Agustín, en La Ciudad de Dios, tiene una cita que dice: hay un rumor muy general. Muchos lo han verificado por su propia experiencia y personas de confianza han corroborado la experiencia de otros que Silvan y los faunos, normalmente llamados incubi, frecuentemente hicieron ataques sobre mujeres. No sé si San Agustín estaba involucrado o no en liberación, pero sé que la iglesia temprana practicaba liberación. La iglesia moderna muchas veces quita el aspecto sobrenatural de la vida y no se fija en esto o no ve la vida a través de este lente. Y yo puedo ver por qué pueden tener problemas con la liberación de demonios y especialmente aquellos que nunca lo han hecho. Ellos mirarían la Biblia y dirán: bueno, Jesús no expulsó a Lilith, pero sí, Jesús expulsó otros demonios. Empieza a hacer lo que Jesús hizo y tarde o temprano verás a un demonio que será llamado Lilith, Jezabel y un montón más. Y el punto no se trata de entender su nombre o todas esas cosas. El punto es tratar de comunicarles que los demonios atacan a la gente y a veces toman nombres. Y uno de sus nombres, uno de los comunes nombres con los que la gente tiene que luchar es Lilith. Y yo no estaría sorprendido de por qué los demonios atacan en el sueño específicamente. Porque una de las áreas que el diablo ama atacar es nuestro sueño. ¿Sabes por qué? Porque un tercio de tu vida se pasa durmiendo. De hecho, tendría sentido si Dios te habla a través de los sueños, que el diablo también tuviera intención de atacar a la gente en sus sueños. Piénsalo. Cuando Sansón se fue a dormir, Dalila le cortó el pelo. El enemigo le encanta atacar cuando dormimos a través de pesadillas, sueños de horror, víboras, arañas que aparecen en los sueños. Esa es obra de Satán. Y el objetivo es quitarte tu paz y quitarte tu energía espiritual. Y tú tienes que resistirte a eso. Una de las parábolas que leemos es: pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En Mateo 13:25. Acá no trata directamente sobre los ataques demoníacos en el sueño, pero una de las implicancias es que el enemigo todavía opera de esa manera cuando dormimos. Quiere atacarnos. Le encanta sembrar confusión y duda aquí en nuestras mentes. Quiero darles una advertencia. Ser atacado en tu sueño no quiere decir que tienes un demonio. Del mismo modo que tener a Dios visitándote en tu sueño no quiere decir que sos cristiano. Los faraones, los babilónicos y otros reyes tuvieron a Dios visitándolos en los sueños y no eran creyentes. Entonces, algún ataque ocasional o algún sueño ocasional sexual no quiere decir que tienes un demonio, pero si son constantes y te pasan todo el tiempo, quizás necesitas buscar liberación, porque ese puede ser uno de los signos de que realmente necesitas liberación. Si estás siendo atacado durante la noche, hay esperanza para ti. Arrepiéntete de cualquier hechizo, cualquier brujería o sueño sexual. Entrega tu vida a Jesús. Declara a tu cuerpo que pertenece a Jesús. Renuncia a cualquier espíritu incubus o sucubus. Ten a alguien que ore por ti, que ore por liberación. Y recuerda, la noche le pertenece a Dios, no al diablo. La libertad es tuya en el nombre de Jesús. En el Salmo 91:5 dice que no deberías tener miedo al terror por la noche, ni a las flechas que vuelan durante el día. Y bueno, el hecho de que se mencione el miedo por la noche quiere decir que esto puede ser algo que exista. Puede ser un espíritu de Lilith, un demonio, algunas veces sí. No creo que siempre, pero sí creo que algunas veces sí. Para resumir, Lilith se ha convertido en un símbolo en nuestra cultura del feminismo radical y de la rebelión y de la brujería. En el pasado, en la cultura mesopotamia, ella fue vista como alguien que atacaba a los vulnerables y en el folclore judío, en las escrituras extra bíblicas a las que Pablo nos dijo que no le prestemos atención, ella era vista como la esposa de Adán y que atacaba durante la noche. Vemos en Isaías que hay una mención a un espíritu maligno, a una criatura de la noche, Lilith. Y vemos en nuestra cultura hoy un gran empuje de la rebelión, de este feminismo radical y también de la libre sexualidad, donde realmente hemos convertido al sexo en un dios, al amor entre un dios. Y yo creo que ellos tomaron a Lilith como un símbolo, pero también hay un espíritu detrás de eso, un espíritu de perversión y un espíritu demoníaco de inmoralidad sexual. Y tenemos que alejarnos de eso, de las doctrinas de los demonios y también alejarnos de los demonios, caminando en pureza y amando a Jesús.
también como siendo involucrados en el ministerio que Jesús hizo. Y para nosotros eso es curar a los enfermos, expulsar demonios, traer las buenas nuevas y crear nuevos discípulos. Gracias por quedarse conmigo durante este video extendido y espero que hayan sido alentados, iluminados y se haya aportado algo de luz en este tema controversial en algunos círculos cristianos y también que te hayas podido equipar para caminar en el camino de Jesús. Déjennos saber en los comentarios lo que aprendieron, pongan like, suscríbanse y compártanlo con otra gente. Hasta la próxima.